Capítulo 2, página 21. Ética quirúrgica. Actualmente la opinión pública está presentando una atención renovada a la ética. Se crean comisiones éticas gubernamentales, comités de ética en las investigaciones y comités de ética corporativa. Algunas de estas organizaciones institucionales son poco más que escaparates, mientras que otras son organismos de investigación que surgen, por ejemplo, debido a la sospecha de que se están alterando los archivos financieros o se han presentado datos engañosos. No obstante, muchos de estos grupos desempeñan un trabajo importante y el simple hecho de su creación nos indica que no estamos tan seguros como lo estábamos o creíamos estarlo en otros tiempos acerca de los límites morales y la forma de saber si los hemos sobrepasado. Para buscar la luz y el camino correcto recurrimos a la ética. En muchas profesiones que en gran medida se regulan a sí mismas y especialmente en el campo de la medicina, cuyo principal objetivo consiste en atender a las personas necesitadas, la ética forma parte del mismo corazón de la empresa. Es muy importante saber de antemano qué es y qué no es la ética. Aunque se espera que los médicos defiendan esos valores profesionales denunciando a los colegas implicados, la ética médica no consiste fundamentalmente en mantener a raya a los transgresores. Esto corresponde a la justicia, a los tribunales y los comités de examinadores médicos. La ética tiene que ver más con decidir por dónde se deben trazar los límites en primer lugar, y con aquello a lo que deberíamos aspirar. Tiene que ver con decidir lo que consideramos que es bueno o malo, correcto o incorrecto y por qué pensamos de ese modo. Se basa fundamentalmente en la reflexión y la discusión. La reflexión ética resulta especialmente útil en un entorno sociocultural como el nuestro, en el que suelen producirse conflictos entre los distintos valores. Tradicionalmente, los preceptos éticos de la profesión médica han quedado recogidos en diferentes juramentos y códigos. Por ejemplo, se mantiene todavía la costumbre de que los estudiantes repitan el juramento de Hipócrates o alguna adaptación contemporánea del mismo al graduarse en la Facultad de Medicina. La Declaración de los Principios del American College of Surgeons incluye un compromiso corporativo que incluye una promesa para mantener el compromiso histórico del Colegio de la Práctica Ética de la Medicina. American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG, suscribe un código ético que regula las relaciones entre médico y paciente, el comportamiento y la práctica del médico, los conflictos de interés, las relaciones profesionales y las responsabilidades sociales. Por otra parte, la publicación Ethics in Obstetrics and Gynecology del ACOG resulta ejemplar por su amplitud y especificidad a la hora de tratar aspectos éticos que van desde las opciones reproductivas hasta la asistencia de los pacientes en fase terminal. Algunas otras subespecialidades quirúrgicas, así como la anestesiología, han dedicado también una atención muy especial a los aspectos éticos relacionados con la práctica, la investigación, la docencia y la introducción de nuevas tecnologías y técnicas quirúrgicas. Desde 1847, la American Medical Association ha promulgado una declaración de principios éticos. Aunque este código ha ido evolucionando con el tiempo para adecuarse a los cambios de la sociedad y la medicina, siempre ha establecido los principios éticos sobre los que la propia profesión considera que debe basarse. La versión más reciente de esta declaración de los principios se orienta más hacia los intereses de los pacientes que ninguna anterior. Sostiene que un médico debe reconocer primero y ante todo la responsabilidad que tienen hacia los pacientes, y define la responsabilidad como la provisión de una asistencia médica competente con compasión y respeto por la dignidad y los derechos humanos. El principio 8 establece que un médico, mientras asiste a un paciente, debe considerar primordial su responsabilidad hacia él mismo. La responsabilidad hacia el paciente en la ética clínica contemporánea entraña la máxima participación del mismo siempre que le permita su estado en las decisiones relacionadas con su asistencia. Para el cirujano esto significa que tiene que establecer un diagnóstico correcto del problema que afecta al paciente, recomendar un tratamiento basándose en los datos disponibles y discutir con el paciente las ventajas y los inconvenientes de las medidas recomendadas en función de los valores personales del paciente. Para el paciente, la máxima participación en la toma de decisiones significa que tiene que hablar con el cirujano sobre el tratamiento recomendado, las razones por las que parece razonable y aconsejable y los posibles riesgos que puede conllevar la aceptación del mismo o la elección de otras opciones alternativas. Este concepto de una asistencia médica éticamente correcta ha evolucionado a lo largo de los últimos 50 años desde una ética basada en la creencia de que el médico es quien mejor lo sabe, que funcionó razonablemente bien para los pacientes y los médicos en una época en la que los conocimientos médicos eran limitados y la mayor parte de los remedios que la medicina podía ofrecer a los pacientes cabían en el boletín negro del médico o en una oficina o quirófano pequeño y perfectamente ordenado. El auge posterior de los conocimientos biomédicos y la proliferación de las opciones terapéuticas, para muchas de las cuales se precisan nuevas tecnologías e intervenciones, dieron lugar a una insatisfacción creciente en relación con el paternalismo médico. Conforme va aumentando la complejidad de la medicina, los médicos pasaron a depender más de conocimientos e instrumentales más especializados. Médicos y pacientes fueron perdiendo la familiaridad que existía entre ellos. Los pacientes no podían asumir que sus médicos y ellos compartían una serie de valores personales que bastaban para que los primeros supieran qué era lo que más convenía a sus pacientes. Por ejemplo, cuando existen distintas opciones terapéuticas, las mujeres con cáncer de mama y los varones con cáncer de próstata desean participar personalmente en unas decisiones que influirán tanto en sus cuerpos como en sus vidas. En respuesta a esta nueva complejidad y de acuerdo con los movimientos por los derechos humanos de los años 60, algunos especialistas en bioética empezaron a conceder mayor importancia a la autonomía del paciente, respetando su derecho a decidir, solicitando su consentimiento para el tratamiento, que era beneficencia del médico, haciendo aquello que en opinión del médico sea lo mejor para el paciente, en la jerarquía de los principios que regulan la ética médica, o sea, autonomía, buena intención, beneficencia y justicia. El consentimiento es el permiso que otorga el paciente al cirujano para realizar una intervención diagnóstica o terapéutica en beneficio del primero. Para tener validez el consentimiento tiene que ser informado, el paciente debe recibir toda la información relevante. Para tener validez debe ser además voluntario, es decir, que in extremis el estado del propio paciente puede ser inherentemente coercitivo. El objetivo ético del cirujano consiste en aportar juiciosamente al paciente suficiente información para que pueda decidir el camino a seguir. Esto supone que tiene que presentar de forma selectiva toda la información pertinente sobre el estado del paciente en relación con las ventajas, los inconvenientes y las alternativas existentes, evitando al mismo tiempo abrumarle con datos irrelevantes.
Para no sobrepasar el límite entre lo que es relevante y lo que resulta superfluo se requiere una gran prudencia de juicio. El consentimiento informado se ha convertido en una norma ética básica en la asistencia médica moderna. Representa una condición necesaria pero insuficiente para prestar una asistencia éticamente correcta a los pacientes. Hay que seguir trabajando en este campo si queremos conseguir que las relaciones entre médico y paciente no se limiten a un arreglo contractual por prestación de servicios. El objetivo final consiste en conseguir el mejor resultado no solo en relación con el cumplimiento de los principios éticos de la práctica médica, sino también con el respeto de los valores morales del propio paciente, con todo aquello que tiene más importancia para los pacientes en sus relaciones y en sus vidas. Evidentemente, para alcanzar este objetivo hay que informar y obtener el consentimiento, pero este intercambio debe producirse en el contexto de una conversación durante la que se explique las repercusiones de la intervención propuesta de que tendrá en la vida de un determinado paciente. ¿Qué pueden hacer los médicos en la práctica para evaluar la postura y la conducta de los pacientes en relación con su contexto cultural para que médicos y pacientes puedan alcanzar juntos los objetivos asistenciales perseguidos? Marjorie Kawawa, Singer y Cole de la Universidad de California en Los Ángeles han ideado un método muy práctico para determinar el grado de influencia cultural de los pacientes. Responde el acrónimo inglés RISC: recursos, identidad individual y aculturización, habilidades y conocimientos. Recursos. ¿A qué recursos tangibles puede optar el paciente y con qué facilidad puede acceder a los mismos? Identidad individual y aculturización. ¿Cuál es el contexto de las circunstancias personales del paciente y su grado de integración en su comunidad? Habilidades. ¿Qué habilidades posee el paciente que le permitan adaptarse a las exigencias de su trastorno? Conocimientos. ¿Qué podemos deducir de la conversación con el paciente acerca de las creencias y costumbres que prevalecen en su comunidad en relación con la salud y la enfermedad, incluidas aquellas postuladas acerca de la toma de decisiones y otros aspectos que pueden influir en la relación médico-pacientes? Por consiguiente, RISC comprende los recursos, la identidad, las habilidades y los conocimientos. En ninguna otra circunstancia son tan necesarias unas interacciones personales respetuosas como en la asistencia de los pacientes que están llegando al término de sus vidas. En 1998, el American College of Surgeons aprobó una declaración de los principios que regulan la asistencia al término de la vida y que incluye los siguientes principios: respetar la dignidad del paciente y las personas que le cuidan, demostrar sensibilidad y respeto por los deseos del paciente y sus familiares, aplicar las medidas más adecuadas que coincidan con los deseos del paciente o de su representante legal, garantizar el alivio del dolor y el tratamiento de otros síntomas físicos, reconocer, evaluar e intentar resolver los problemas psicológicos, sociales y espirituales, garantizar la continuidad de una asistencia adecuada por parte del médico de cabecera o el especialista del paciente, permitir el acceso a tratamientos que realmente puedan mejorar la calidad de vida del paciente, permitir el acceso a cuidados paliativos y hospitalarios apropiados, representar el derecho del paciente a rechazar el tratamiento, reconocer la responsabilidad del médico de renunciar a aquellos tratamientos que sean inútiles. En 2001 se creó un grupo de estudios sobre cuidados paliativos y quirúrgicos para que llevaran a la práctica estos principios y divulgaran los preceptos y las técnicas de los cuidados paliativos en la práctica y la enseñanza de la cirugía por medio de simposios, una página web sobre cuidados paliativos y contribuciones especializadas a la bibliografía quirúrgica. En una publicación que presentaba una serie de colaboraciones mensuales, los miembros del grupo de estudio escritas por y para cirujanos Geoffrey P. Dunn y Robert A. Milch afirman que la asistencia de los pacientes que se acercan al final de sus vidas ofrece a los cirujanos la oportunidad de reequilibrar la firmeza con la introspección, la indiferencia con la empatía, y de este modo restablecer la integridad de las relaciones con nuestros pacientes. Otras contribuciones a esta serie de trabajos ofrecen comentarios especializados sobre problemas éticos tales como las decisiones en relación con la cirugía paliativa, el tratamiento crónico del dolor y la tolerancia a los opiáceos. La retirada de las medidas de apoyo para mantener la vida del paciente, incluidas la alimentación y la hidratación por sonda y la nutrición parenteral total, el tratamiento de la disnea, la depresión y la ansiedad y las necesidades espirituales de los pacientes moribundos. Hay dos temas que se abren paso en estos comentarios. Los pacientes que reciben asistencia quirúrgica al acercarse al final de sus vidas tienen la posibilidad no solo de beneficiarse de los conocimientos y la pericia técnica del cirujano, siempre que exista la posibilidad de recuperarse, sino también de beneficiarse de las atenciones y la orientación del cirujano cuando la enfermedad del paciente no tiene remedios ni marcha atrás. Por otra parte, los propios cirujanos pueden tener la satisfacción de mantenerse al lado de los pacientes moribundos y sus familiares, respondiéndose a su confianza, acompañándoles en los momentos difíciles y atendiéndoles incluso cuando las opciones curativas ya no están indicadas o son viables. Entre otras responsabilidades estipuladas en los principios de ética médica de la American Medical Association, hay dos que indican que cada vez está más extendida la idea de la función de la profesión médica como una profesión con un carácter público, con un gran carácter público. 1. La contribución a la mejora de la salud de la sociedad. 2. La búsqueda del acceso de todas las personas a la asistencia médica. También pueden encontrarse otros indicios de este carácter público en la Declaración de Responsabilidad Profesional de esta asociación, creada como respuesta a los ataques terroristas contra Nueva York y Washington en septiembre de 2001, con el subtítulo de Contrato Social de la Emergencia con la Humanidad, etc. Este juramento sin precedentes incluye la siguiente declaración: nosotros, los miembros de la Comunidad Mundial de Médicos, nos comprometemos solemnemente: 1. A respetar la vida y la dignidad de todas las personas. 2. A no respaldar ni cometer crímenes contra la humanidad y a condenar todos estos actos. 3. A tratar a los enfermos y heridos con competencia y compasión y sin prejuicios. 4. A aplicar nuestros conocimientos y pericia cuando sean necesarios, aunque al hacerlo podamos poner en peligro nuestras vidas. 5. A proteger la privacidad y la confidencialidad de aquellos a los que asistimos y romper esta confianza únicamente cuando su mantenimiento pueda poner gravemente en peligro su vida y seguridad, así como la de otros.
6. A trabajar libremente con nuestros colegas para descubrir, desarrollar y promover avances en medicina y salud pública que mitiguen el sufrimiento y contribuyan al bienestar de las personas. 7. A informar al público y a los gobiernos sobre las amenazas presentes y futuras para la salud de la humanidad. 8. A abogar por cambios sociales, económicos, educativos y políticos que mitiguen el sufrimiento y contribuyan al bienestar de las personas. 9. A enseñar y formar a aquellos que nos siguen, ya que ellos representan el futuro de nuestra profesión de servicio público. Realizamos estas promesas de forma solemne, libre y sobre nuestro honor personal y profesional. Como reconocimiento a la utilidad social del voluntariado, el Comité de Gobernadores para Temas Socioeconómicos del American College of Surgeons creó en 2000 el proyecto Giving Back, basado en los datos de un estudio de 500 socios. El comité recomendaba que el colegio promoviera el voluntariado quirúrgico como una actitud correcta y parte del ejercicio de la medicina. En conjunto, estos tres documentos, junto con un énfasis especial en los valores profesionales que recoge la bibliografía ética y médica y las competencias generales de la AHME, demuestran un compromiso renovado de los médicos para prestar a los pacientes una asistencia competente, respetuosa y compasiva, así como un interés creciente en el seno de la profesión por las obligaciones éticas de los médicos en sus diferentes funciones como clínicos, investigadores, educadores y ciudadanos, que se basan en las relaciones tradicionales entre médico y paciente e incluso van más allá de las mismas. La ética médica contemporánea evoluciona hacia una comprensión relacional de las interacciones entre médicos y pacientes. En el lenguaje de la ética, esto significa que los principios éticos se complementan con valores morales. Al intentar cumplir esos principios, uno se pregunta, ¿qué es lo que debo hacer? Los valores morales nos llevan a preguntarnos, ¿qué clase de persona o de médico debería ser? La forma de comportarse con los pacientes en un ambiente económico y social que fomenta las prisas, favorece el egoísmo y la falta de atención al paciente como persona, y cada vez resulta más inhóspito para los desfavorecidos, está motivando una reconsideración de la profesionalidad médica, no solo en los hospitales, sino también en la sociedad. Capítulo 3, página 26. Biología molecular y celular. Contiene genoma humano, tecnología del ADN recombinante, señalización celular, ciclo de división celular, apoptosis, proyecto genoma humano, nuevas estrategias terapéuticas, consecuencias éticas, psicológicas y jurídicas. Desde los años 80 han aumentado mucho nuestros conocimientos sobre la biología molecular y celular. Estos avances transformarán la práctica de la cirugía, convirtiéndola en una ciencia basada en técnicas moleculares para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de numerosas enfermedades quirúrgicas. Todo esto es posible gracias a lo conseguido por el proyecto Genoma Humano, con el que se pretende desentrañar las instrucciones genéticas completas de los seres humanos. En otros tratados puede encontrarse una presentación detallada de los conceptos fundamentales de la biología molecular y celular. Aquí presentamos una visión general de estos temas, en especial hincapié en los conceptos y técnicas elementales. Genoma humano. Mendel fue el primero que definió los genes como elementos que contenían información y que pasan de padres a hijos. Los genes contienen el diseño esencial para el desarrollo de cada individuo. La especialidad de la biología molecular nació en 1944 cuando Avery demostró que el ADN era el material hereditario que formaba los genes. Esta información genética se transfiere al ARN y después a las proteínas, dando lugar a la expresión de unas características biológicas específicas o fenotipos. En la tabla 3.1 se resumen los avances fundamentales en el campo de la biología molecular. En esta sección analizamos las estructuras de los genes y el ADN. Tabla 3.1. Acontecimientos destacados en la biología molecular. 1941 se descubre que los genes codifican las proteínas. 1944 se determina que el ADN transporta la información genética. 1953 se establece la estructura del ADN. 1962 se descubren las endonucleasas de restricción. 1966 se descifra el código genético. 1973 se establece la técnica de clonación del ADN. 1976 se descubre el primer oncogen. 1977 se sintetiza la hormona del crecimiento humana mediante bacterias. 1978 se clona el gen humano de la insulina. 1981 se obtiene el primer animal transgénico. 1985 se inventa la reacción en cadena de la polimerasa. Se descubre el primer gen supresor de tumores. 1990 se crea el proyecto Genoma Humano. 1998 se clona el primer mamífero. Estructura de los genes y del ADN. El ADN está compuesto por dos hebras antiparalelas de polímeros sin ramificar que se enroscan entre sí, formando una hélice doble dextrógira, como la figura 3.1. Estructura de doble espiral del ADN. Secuencia de 4 bases, guanina, adenina, tiamina y citosina, que determinan la especificidad de la información genética. Entonces la estructura del ADN, con su cadena, está compuesta por lo que se dijo, las bases, que acá están representados como unos hexágonos y con una letra, ¿no? Adenina, A, la T-tiamina, la C-citosina y guanina.
están unidas por pentosa, que también son otros hexágonos. Y también la base, no, pentosas, y estas pentosas están unidas con unos circulitos que han puesto que se llaman fosfato. El esqueleto de azúcar fosfato, entonces, que determina la especificidad de la información genética. Las bases que se orientan hacia el interior desde el esqueleto de azúcar fosfato y forman pares lineales de puntos. Entonces acá han puesto punteado que las bases como adenina y tiamina se han unido, por ejemplo. Entonces forman pares con bases complementarias de la hebra contraria. Cada una de las hebras está compuesta por 4 tipos de desoxirribonucleótidos. Que contienen las bases adenina, citosina, guanina y tiamina. Los nucleótidos están unidos por enlaces fosfodiéster que conectan el carbono 5 de un grupo desoxirribosa con el carbono 3 del siguiente. Aunque el esqueleto de azúcar y fosfato se mantienen constante, las bases adheridas pueden variar y codificar diferentes secuencias de información genética. Las secuencias de nucleótidos de las hebras opuestas del ADN se complementan entre sí, permitiendo que la información de los enlaces hidrógeno estabilice la estructura helicoidal doble. En los pares de bases complementarias, A se empareja siempre con T y C, lo hace siempre con G. O sea, A con T y C con G. Por ejemplo, si la hebra en dirección 5-3 del ADN tiene la secuencia de nucleótidos G, A, T, T, C. La hebra complementaria en sentido contrario, dirección 3-5, presenta la secuencia C, T, T, A, G. Toda la información genética humana o genoma humano comprende 3 por 10 a la 9 pares de nucleótidos. Sin embargo, menos del 10% de las secuencias de ADN se copia a moléculas de ARN mensajero. Que codifican proteínas o en moléculas de ARN estructural, como el ARN de transferencia o el ARN ribosómico. Cada secuencia de dinucleótidos de una molécula de ADN que regula la síntesis de una molécula de ARN funcional recibe el nombre de gen. Las moléculas de ADN que no codifican información genética pueden desempeñar funciones estructurales u otras funciones desconocidas. Los genes humanos contienen habitualmente una longitud superior a 100.000 pares de nucleótidos, aunque la mayoría de las moléculas de ARN mensajero que codifican proteínas están formadas solo por 1.000 pares. La mayoría de los nucleótidos extra constituyen segmentos alargados de secuencias no codificadoras denominadas intrones, que interrumpen los segmentos relativamente cortos de secuencias codificadoras denominadas exones. Por ejemplo, el gen de la tiroglobulina posee 300.000 bases y 36 intrones, mientras que su ARN mensajero tiene solo 8.700 bases. Más adelante describiremos los procesos por los que la información genética codificada en el ADN se transfiere al ARN y a las moléculas proteicas. El genoma humano contiene 24 moléculas diferentes de ADN. Cada ADN tiene 10 a la 8 bases y va en un cromosoma independiente. Por consiguiente, el genoma humano se organiza en 22 autosomas diferentes y 2 cromosomas sexuales diferenciados. Dado que los seres humanos son organismos diploides, cada célula somática contiene 2 copias de cada autosoma y 2 cromosomas sexuales, lo que hace un total de 46 cromosomas. Se hereda una copia de cromosomas de la madre y otra del padre. Las células germinales contienen solo 22 autosomas y un cromosoma sexual. Cada cromosoma incluye 3 tipos de secuencias de ADN especializadas, que son importantes para la replicación o la segregación de los cromosomas durante la división celular, como en la figura 3.3, donde se ve una estructura también de doble espiral, con elementos reguladores, y un promotor, que se llama TAA, o sea, TAA, y un exón 1, luego un intrón 1 que contiene GT y AG, otro exón 1, luego un intrón 2 que tiene GT y AG, y un exón 3 que tiene AA, TAAA. Dice estructura de los genes. Las secuencias de ADN que se transcriben en forma de ARN reciben en conjunto el nombre de genes y comprenden exones, secuencias expresadas, e intrones, secuencias interpuestas. Los intrones empiezan siempre con la secuencia de nucleótidos GT y terminan con AG. En el último exón hay una secuencia rica en AT, que forma una señal para procesar al extremo del transcripto de ARN. Cerca de donde empieza la transcripción hay unas secuencias reguladoras que forman el promotor e incluyen la caja TATA. A distancias variables del gen existen unos elementos reguladores adicionales. Para poder replicarse, cada cromosoma posee numerosas secuencias cortas y específicas de ADN.
que actúan como orígenes de replicación. Un segundo tipo de secuencia, denominado centrómero, fija el ADN al uso mitótico durante la división celular. El tercer tipo de secuencia, el telómero, que contiene fragmentos repetidos ricos en G y localizados en cada uno de los extremos del cromosoma. Durante la replicación del ADN, una de las hebras de ADN pierde unas cuantas bases en su extremo 3, debido a limitaciones en la maquinaria de replicación. Si esto no se remediara, las moléculas de ADN se irían acortando progresivamente por sus segmentos teloméricos con cada división celular. De resolver este problema se encarga una enzima denominada telomerasas que prolonga periódicamente la secuencia telomérica en varias bases. Al estirarse, cada cromosoma alcanza un tamaño que equivale a miles de veces el núcleo celular. Para facilitar la replicación y la segregación, cada cromosoma se pliega en una estructura compacta con la ayuda de unas proteínas especiales que contienen histonas. El ADN y las histonas forman una estructura repetida de partículas denominadas nucleosomas. Cada uno de ellos está constituido por un núcleo octomérico de histonas cubierto por 2 vueltas de ADN. El complejo condensado de ADN y proteínas recibe el nombre de cromatina. El pliegue del ADN facilita su replicación y segregación, y además regula la actividad de los genes, tal como describiremos más adelante. Replicación y reparación del ADN. Antes de la división celular, el ADN debe duplicarse con total exactitud, de manera que cada progenie pueda recibir un juego completo de cromosomas. La replicación del ADN debe ser rápida y al mismo tiempo muy precisa. En los seres humanos el ADN se replica a una velocidad aproximada de unos 50 nucleótidos por segundo, con un índice de error de 1 por cada 10 a la 9 pares de bases replicados. Para conseguir esta replicación tan eficaz del material genético se precisa una maquinaria muy complicada constituida por varias enzimas. Dado que cada hebra de doble espiral de ADN codifica secuencias de nucleótidos complementarias a las de la otra hebra, ambas contienen la misma información genética y sirven de plantilla para la formación de una hebra totalmente nueva. La replicación del ADN sigue la dirección 5-3 a lo largo de cada hebra con la adición ordenada de trifosfatos de desoxirribonucleótidos, de desoxirribonucleótidos complementarios. En última instancia se forman 2 espirales dobles de ADN, completas que contienen la misma información genética. La exactitud de la replicación del ADN tiene una importancia crucial, ya que cualquier error o mutación hace que pasen a las células hijas secuencias incorrectas de ADN. Se denomina mutación puntual al cambio de un solo par de bases, que puede dar lugar a 2 tipos de mutaciones, como vemos en la figura 3-4. Aquí vemos varias secuencias. Hay secuencias salvajes, donde vemos los aminoácidos N-PHE, arginina, triptina, ILE, ALA, ASNC, y también el ARN mensajero 5'UU, CGA, UGG, AUA, GCC, AAU, 3-3', y ADN 3'-AAA, GCT, ACC, TAT, etc. Y entonces, esas fueron las secuencias salvajes. También hay de sentido erróneo, sin sentido, y de cambio estructural por adición, y de cambio estructural por deleción. Diferentes tipos de mutaciones. Las mutaciones puntuales consisten en la alteración de un solo par de bases. Las pequeñas adiciones o deleciones de varios pares de bases alteran directamente la secuencia de un único gen. En la parte superior se muestra la secuencia de un péptido salvaje y el ARN mensajero y el ADN la codifica. En un cuadro se indican los nucleótidos y los residuos aminoácidos alterados. Las mutaciones de sentido erróneo modifican un único aminoácido en la proteína codificada. En una mutación sin sentido, el cambio de un nucleótido da lugar a la formación de un cordón de parada, lo que induce la interrupción prematura de la traducción y origina una proteína truncada. Las mutaciones de cambio estructural consisten en la adición o deleción de un número de nucleótidos que es múltiplo de 3, lo que altera la estructura de lectura. Entonces, estábamos diciendo que se denomina mutación puntual al cambio de un solo par de bases, que puede dar lugar a 2 tipos de mutaciones. Se denomina mutación de sentido erróneo al cambio de un único aminoácido a causa de la mutación puntual. Las mutaciones de sentido erróneo pueden modificar la estructura de una proteína y alterar su actividad biológica. Si una mutación puntual da lugar a la sustitución de un codón de un aminoácido por un codón de parada, recibe el nombre de mutación sin sentido. Las mutaciones sin sentido causan la interrupción prematura de la traducción y conllevan a menudo la pérdida de la proteína codificada.
Si producen la adición o deleción de algunos pares de bases, reciben el nombre de mutaciones de cambio estructural, que dan lugar a la inclusión de aminoácidos, a la inclusión, a la inclusión de aminoácidos diferentes o de un codón de parado. En la figura 3.4 que hemos visto. Algunas mutaciones son silenciosas y no alteran el funcionamiento de los organismos. Para suprimir los errores durante la replicación del ADN existen distintos mecanismos de corrección. Síntesis del ARN y las proteínas. A principios de los años 40, los genetistas demostraron que los genes determinan la estructura de las distintas proteínas. La transferencia de información del ADN a las proteínas depende de la síntesis de una molécula intermedia denominada ARN. El ARN, lo mismo que el ADN, está formado por una secuencia lineal de nucleótidos contrapuestos por 4 bases complementarias. El ARN se diferencia del ADN en 2 aspectos. Uno, su esqueleto de azúcar fosfato contiene como azúcar ribosa en lugar de desoxirribosa. 2. La timina T es sustituida por el uracilo, una base muy parecida que se empareja con la adenina A. Las moléculas de ARN se sintetizan a partir del ADN mediante un proceso conocido como transcripción del ADN, para el que se emplea una de las hebras de ADN a modo de plantilla. La transcripción del ADN se diferencia de la replicación por el hecho de que el ARN se sintetiza como una molécula de una sola hebra y es relativamente más corto que el ADN. Se obtienen varias clases de transcriptos de ARN, de mensajero, transferencia y reversa. Aunque todas estas moléculas de ARN intervienen en la traducción de la información del ARN a las proteínas, solo el ARN mensajero actúa como plantilla. La síntesis del ARN es un proceso muy selectivo y solo el 1% de toda la secuencia de nucleótidos del ADN humano se transcribe a secuencias funcionales de ARN. Las secuencias de nucleótidos del ADN que codifican las proteínas reciben el nombre de exones y están separadas por secuencias no codificadoras denominadas intrones, como la figura 3.2, que ya hemos visto. Tras la transcripción del ARN, unas enzimas procesadoras del ARN suprimen las secuencias de intrones, como la figura 3.5. Aquí se llama expresión de los genes. Primero hay factores de transcripción por los que va pasando la enzima isomerasa, que va copiando, transcribiendo, polimerasa, ARN polimerasa, y va formando el primer exón, segundo exón, tercer exón, el ADN. Este trabajo se llama complejo de transcripción-inflación, que va por ejemplo desde el 5' hasta el 3. ¿No? De transcripción del ARN a pre-M, ARN pre-M. Es un procesamiento del transcripto. Aquí luego participa la enzima cortadora de ARN. Está cortando por ejemplo el AUAA. También existe por otro lado la cubierta del 5. El siguiente paso es la cola de poli A. AAAA. Hay una enzima de adición de adenosina, que es transferasa terminal. También es necesario el lazo de intrón. Y también por otro lado el empalme. Este es un acúmulo de enzimas que se llama empalmosomo. El transcripto procesado va a ser el ARN mensajero. Y esto va a estar listo para salir del núcleo al citoplasma como traducción en una proteína. El proceso de transcripción de los genes. La expresión genética comienza con la unión de distintos